Hola, buenas tardes. Me corresponde presentar al doctor Miguel Cotillanes. El doctor Miguel Cotillanes es licenciado en Biomedicina de Bonagua, es maestro en Ciencias Bioquímicas y es doctor en Ciencias Bioquímicas en Instituto de Biotecnología de UNAM. Ha estado en diferentes estancias, estuvo en la Universidad de Ciencia y Tecnología, lo estoy traduciendo, no se llama así, es desde Trondheim, Noruega, en el 2012. Estuvo en la Universidad de Nottingham, en el Centro de Ciencias Biomoleculares, y estuvo recientemente de 2015 a 2017 en el Departamento de Biología Molecular y Biotecnología del Instituto de Investigaciones Biomédicas aquí en la actualmente se desempeña como profesor investigador asociado tipo C en la Facultad de Medicina. Y perdón, pero voy a sacar el celular. Es que no venían los artículos, entonces le pregunté a San Google y miren, publicó recientemente en este año un artículo que se llama El sistema de dos componentes CRBA-CRB controla la producción de alginato en Azotobacter vinelandi. GAC-A regula una señal de NTR-PST dependiente y controla la formación de quiste igual en esta misma bacteria. Y ha trabajado con Pseudomonas aeruginosa en una cepa no virulento, que es lo que estábamos discutiendo, y para monorhabdolípidos y a su producción. Entonces, tenemos el gusto de tenerlo y les dejo el micrófono. Hola. Bueno, antes que nada quiero agradecer al comité por darme la oportunidad de platicarles un poco de lo que estamos haciendo en el laboratorio en donde estoy, que está ubicado ahí en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en la nueva sede, ¿no?, junto al Jardín Botánico. Y bueno, la plática de hoy la titulé Regulación genética de los factores de virulencia en bacterias, pero particularmente me voy a centrar en Pseudomonas aeruginosa, que es el modelo de estudio del laboratorio en el que estoy trabajando. Y bueno, particularmente les voy a platicar de dos proyectos de los estudiantes del laboratorio. Uno es del maestro en ciencias Martín Soto, que justo ayer se acaba de titular, y de la maestra en ciencias Selene Reyes García, que ya está trabajando en el laboratorio haciendo su doctorado. Y bueno, el laboratorio es liderado por la doctora Gloria Soberón. Entonces, bueno, ya platicando un poco acerca del modelo de estudio del laboratorio, bueno, les contaré que trabajamos con Pseudomonas aeruginosa, y bueno, creo que llegué a la final de la plática y estaban platicando un poco sobre Pseudomonas. Y bueno, a manera de introducción les puedo decir que es una bacteria gram negativa, ¿no? Presenta movilidad ya que posee un flagelo polar y está ampliamente distribuida. La podemos encontrar en el agua, en el suelo, en las plantas, ¿no? Pero tiene una característica muy peculiar y es una de las razones por las cuales se investiga ampliamente, ya que es un patógeno oportunista de humanos. Eso quiere decir que infecta a pacientes, por ejemplo, que tienen el sistema inmunocomprometido, ¿no?, como personas con VIH, ¿no?, o personas que han sufrido quemaduras, ¿no?, como en el caso de la imagen que les pongo, ¿no?, donde este paciente, bueno, ya tiene quemaduras y está infectado por Pseudomonas y se puede ver una coloración verde azulosa que es característica de la bacteria, ¿no? O los niños, por ejemplo, que sufren de fibrosis quística, también son colonizados por Pseudomonas aeruginosa. Además de ser un patógeno oportunista, también tiene una amplia resistencia a antibióticos. Es tolerante y desarrolla rápidamente una resistencia a ellos, ¿no? Y produce y secreta una amplia variedad de factores de virulencia. Dentro de esos factores de virulencia que tiene Pseudomonas, encontramos, por ejemplo, los rhamnolípidos, la elastasa, la piocianina, la proteasa alcalina, la exotoxina A y el alginato. Bueno, nada más a manera de resumen, les puedo decir que los rhamnolípidos, por ejemplo, son hemolicinas termoestables y en este caso participan inhibiendo la actividad ciliar pulmonar. Por ejemplo, la elastasa destruye los tejidos que contienen elastina, como en el caso de los vasos sanguíneos, ¿no?, el tejido pulmonar, e incluso algunas inmunoglobulinas también son destruidas por la elastasa. La piocianina, que les voy a hablar un poquito más acerca de ella, que es en lo que hemos trabajado más, bueno, daña la función ciliar, estimula la respuesta inflamatoria y provoca daño a los tejidos por la producción de radicales libres de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno o radicales hidroxilos. La proteasa alcalina, por ejemplo, participa en destruir tejidos como tal e inactiva al interferón y al factor de necrosis tumoral que, bueno, participan en la respuesta inmune del hospedero. Y la exotoxina A, que inhibe la síntesis de proteínas del hospedero,
y el alginato, ¿no? Que es un copolímero de ácido manurónico y ácido hialurónico, que en este caso le permite la adherencia a la bacteria para formar las biopelículas. Ahora bien, varias de estas factores de virulencia son controlados por un sistema de regulación global que se le denomina sistema de quorum sensing o detección de quórum. Y bueno, ¿en qué se basa esto? Esto fue descrito ya hace varios años en una bacteria de mar, que es Vibrio fischeri, anteriormente conocida como Vibrio fischeri. Y bueno, consiste en que en dos elementos, ¿no? Es una molécula señal que le llamamos autoinductor y una proteína reguladora. Entonces, este sistema sensa el número de bacterias que hay en cierto lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando hay baja densidad celular, bueno, cada bacteria va a sintetizar y secretar el autoinductor, ¿no? Y se va a ir acumulando en el medio extracelular. Una vez que va aumentando la densidad celular, pues también se van aumentando el número de moléculas señal hasta que llega a un umbral, regresa nuevamente a la bacteria y se une a la proteína reguladora. La proteína reguladora junto con el autoinductor, entonces es capaz de prender genes, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, en el caso de Pseudomonas, pues le permite colonizar al humano. En Pseudomonas particularmente, se tienen tres sistemas de quorum sensing o detección de quórum, que es el sistema LAS, el sistema RHL y el sistema PQS. Y bueno, están organizados de una manera jerárquica, siendo el sistema LAS el sistema que se encuentra en la cima de la cascada. Por ejemplo, el sistema LAS, la proteína reguladora es la CR. Y la SI codifica para la sintasa que produce la molécula autoinductora que se llama 3-oxo-C12-acetylhomocerilactona, que para fines prácticos le llevamos C12. Entonces C12 junto con la CR es capaz de activar a ciertos genes blanco y particularmente activa a otro sistema que es el sistema RHL. El sistema RHL está conformado por la proteína RHLR, ¿no? Y que se une a C4, que es la proteína, el autoinductor, que es sintetizado por RHLI. Entonces RHLR junto con C4 van y encienden la expresión de otros genes. Y tenemos el otro sistema, que es el sistema PQS, que en este caso no es una homocerilactona, sino es una molécula de alquilquinolona, que en este caso la molécula señal es HHQ o PQS, que se une al regulador llamado PQSR. PQSR unido tanto a HHQ o a PQS es capaz de encender genes blancos, particularmente su propia expresión, aumentando la señal, y bueno, a la pirosanina. En el caso del sistema RHL, el sistema, bueno, los factores que regula es los ramnolípidos y la pirosanina, y en el caso del sistema LAS, bueno, dentro de los más característicos es la elastasa. Y bueno, les pongo esta imagen porque bueno, es lo que se ha publicado desde hace varios años, ¿no? Que el sistema LAS está en la cima de la cascada, y bueno, el sistema RHL y PQS están debajo de ella, ya que pues la CR activa tanto a RHLR como a LAS-I, y además la CR también activa a PQSR y a PQSH que participan en el sistema PQS. Sin embargo, también en los últimos años ha habido varios reportes en donde hay cepas de Pseudomonas que el sistema LAS no es funcional, y particularmente en el laboratorio en donde estoy, bueno, se tiene una colección de varias cepas en donde también presentan algunas características peculiares donde el sistema LAS o el sistema PQS no se encuentran activos, pero aún se sintetizan algunos factores de virulencia. Y bueno, en esta plática les quiero hablar de dos cepas en particular que tenemos o que estudiamos en el laboratorio, que son parte de los proyectos de los chicos que les había comentado, de Selene y de Martín. Entonces, en la primera parte de la plática les voy a platicar de una cepa, que es la ID4365, que en este caso no tiene el sistema LAS funcional. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta cepa? ¿No? Aún produce los factores de virulencia y vamos a ver por qué. Y tenemos otra cepa, que es la cepa ATCC90. ATCC9027, que en este caso el sistema PQS no es funcional. Entonces, bueno, en la plática la voy a centrar en estas dos cepas, ¿no? Hablando del sistema de quorum sensing y de los factores de virulencia que produce cada una de ellas. Entonces, ya hablando específicamente sobre la cepa de la ID4365, bueno, esta es una cepa que sobreproduce pirosanina aún en ausencia de la CR. Y a manera de antecedentes, bueno, les puedo contar que esta cepa sobreproduce pirosanina, que es uno de los factores de virulencia que les había comentado inicialmente. Entonces, se pueden dar cuenta, esa es la cepa ID4365 y esa es la cepa de referencia, que es la PAO1, que es la que se trabaja en muchísimos laboratorios, ¿no? Esta es una cepa clínica y la ID4365 es una cepa ambiental, que fue aislada del mar.
Entonces, esta es la producción de piosanina a 30 y a 37 grados, y como pueden darse cuenta, bueno, sobreproduce piosanina en comparación con la cepa de referencia PAO. Sin embargo, esta cepa no tiene la proteína reguladora LACR, que era la proteína que se encuentra en la cima de la cascada del primer sistema de quorum sensing. Este es un Western blot contra el LACR, ¿no? Esa es la cepa ID, esa es la PAO, que es el control, ¿no? A 30 y a 37, y como se pueden dar cuenta, la ID no presenta la proteína, no se puede detectar, ¿no? Martín, en su tesis de maestría, bueno, estuvo trabajando con esta cepa, con la ID 4365, analizó más la región codificante y encontró que tenía un codón de paro, justo en el codón 24, perdón, ¿no? Y es una mutación puntual y por lo tanto, bueno, evita que la proteína sea expresada, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual no se está detectando en el Western blot. Entonces, las preguntas que teníamos era si el sistema RHLR sigue activo en ausencia del ACR y si el ACR aún conservaba su función. Entonces, para contestar esa pregunta, Martín trabajó con la PAO, que fue su cepa de referencia, y la ID 4365. Generó mutaciones tanto en la ACR como en RHLR y dobles, y para ver qué estaba pasando, ¿no? En ambas cepas, en la PAO y en la ID 4365. Entonces, generó las mutaciones y, bueno, midió los factores de virulencia. En este caso, les presento la cuantificación de la elastasa, ¿no? Particularmente en la PAO. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos la cepa silvestre que produce elastasa, la mutante en la CR, se disminuye su producción, que, bueno, ya había sido evidenciado anteriormente este fenotipo, y sin embargo, bueno, se proponía que era más fuerte, que mutaciones en la CR se abatía la elastasa, pero en este caso no es así. Este es el medio rico, el medio LB, y bueno, cuando se complementa la mutante en la CR se restaura el fenotipo. En el caso de la mutación en RHLR, que es el segundo sistema, por debajo de la CR, bueno, se disminuye considerablemente también la producción de elastasa, como lo pueden ver acá, y cuando se restaura el gen, la expresión del gen, bueno, se restaura también el fenotipo. La doble mutante de la CR-RHLR abate completamente la producción, ¿no? Bueno, con estos datos nos estaba diciendo que tanto RHLR como la CR estaban participando en regular la producción de este factor de virulencia y que no era como anteriormente se proponía, que era únicamente la CR, sino también lo hace RHLR. En el caso de la ID 4365, como les había contado, pues es una mutante natural en la CR, ¿no? Entonces, bueno, él hizo una mutación en RHLR que fungía como una doble mutante. La cepa como tal, la ID 4365, produce elastasa, pero es muy parecida su producción a la producción que tiene la mutante en la CR en la cepa PAO, no es comparable, ¿no? Cuando él expresa a la CR en trans, bueno, aumenta la producción de elastasa y se comporta similar a una PAO silvestre, ¿no? Como lo pueden ver acá, ¿no? En el caso de RHLR, la mutación abate completamente porque es como una doble mutante, como si fuera esto, ¿no? Y esta doble mutante, cuando le ponen RHLR en trans, lo expresa en trans, bueno, aumenta su síntesis de elastasa, ¿no? Se restaura, ¿no? Como a valores de la cepa silvestre en la ID 4365. Bueno, con esos datos me estaba diciendo que el sistema RHLR, bueno, seguía expresándose, ya que, bueno, la mutación se abatía completamente, ¿no? En RHLR, y bueno, que el ACR era funcional, ya que cuando introduce al ACR en trans, bueno, aumenta la producción de elastasa. Esto es con el primer factor de virulencia que midió, que fue la elastasa, y también hizo lo mismo con piocianina. Igual, en el caso de la piocianina, por ejemplo, la cepa PAO, bueno, produce, la mutación en la CR disminuye, pero no lo abate, ¿no? Porque uno esperaría que si estaba en la cima de la cascada la CR, pues no se prendía RHLR, que participa en la producción de piocianina. Sin embargo, la mutación en la CR aún sigue produciendo, ¿no? Por lo tanto, RHLR pues también se sigue expresando, aún en ausencia de la CR. En el caso de la mutación en RHLR, esta abate completamente la producción de piocianina, ya que se ha demostrado que RHLR es el regulador principal para su síntesis. Y cuando complementa el ACR con la ACR, bueno, en trans, bueno, se restaura la producción de piocianina. Lo mismo pasa con la mutación en RHLR, que se restaura. Y la doble mutante, bueno, no produce piocianina, pero esto es debido a la mutación sobre RHLR. Esta es en la cepa de referencia. Y ahora, ¿qué pasa en la ID 4365? Pues es muy similar a lo que pasaba en la elastasa, ¿no? En este caso, la cepa 4365 produce piocianina, ¿no? Incluso, bueno, más que la PAO.
Esto más adelante les voy a contar un poco más sobre esto. Y la mutación en RHLR, que fungiría como una doble mutante, bueno, se abate completamente su producción. Cuando se restaura, cuando él expresa el ACR en trans, bueno, aumenta la síntesis de piocianina, y lo que nos indica que el ACR sí es funcional dentro de esta cepa. Y en el caso de RHLR, bueno, le pone RHL en trans, lo expresa y se restaura su producción. Bueno, con estos datos, bueno, estamos indicando nuevamente, bueno, que el sistema RHLR seguía activo aún en ausencia del ACR. Y por lo tanto, la jerarquía que se había propuesto anteriormente, bueno, no es tan tajante, ¿no? Finalmente, Martín lo que hizo fue, para terminar de evidenciar que el ACR expresado en trans aún tenía función de regular dentro de esta cepa, lo que hizo fue medir la expresión de uno de los genes que es regulado por la ACR, que es RSAL. Entonces construyó una fusión transcripcional de RSAL fusionado al operón LUX, o se lo puede medir por luminiscencia, y bueno, él ve que cuando introduce al ACR, la ACR es capaz de activar la expresión del promotor de RSAL, como pueden darse cuenta acá. Y bueno, este es el plásmido vacío, ¿no?, que no tiene al ACR, y bueno, el LV solo, ¿no? Entonces, con esos datos, pues estaba comprobando que el ACR, bueno, sí podía seguir funcionando en la ID4365, y que el hecho de que no lo tuviera no era porque simplemente lo había perdido porque ya no le servía, ¿no?, sino es por la mutación como tal. Entonces, platicando un poco más acerca de la ID4365, como les comentaba, sobreproduce piocianina en comparación con la PAU, con la cepa de referencia. Entonces, una de las preguntas que también teníamos en el laboratorio era cómo se produce o se sobreproduce este factor de virulencia. Y platicando un poco más sobre la producción de piocianina, cómo se sintetiza, bueno, les puedo comentar que hay dos operones, que es el operón PHZ-A1-AG1 y el operón PHZ-A2-AG2, que participan en la síntesis de este factor de virulencia. Estos dos operones toman el ácido corísmico para convertirlo en ácido fenacil 1-carboxílico, que por la acción de PHZM, que se encuentra en este clúster, en el del primer operón, bueno, lo convierte a este metabolito, que posteriormente con PHZS lo convierte finalmente a piocianina. PHZS y M, junto con PHZH, pueden tomar el ácido carboxílico para convertirlo en otras fenacinas, pero la fenacina que más se produce en pseudomonas es la piocianina. Entonces, la primera pregunta que saltaba a la vista era si la expresión de cada uno de estos genes, PHZ1, A2, por ejemplo M, estaba aumentada en comparación con la cepa PAU. Para ello, un alumno del doctor Luis Servín, que hizo su tesis de licenciatura con él, construyó unas fusiones transcripcionales de PHZ-A1, de A2 y de M, ¿no? A1 y A2 son los primeros genes que encabezan los operones de los dos clústeres, y de PHZ-M. Y midió cómo estaba su expresión en la cepa PAU como control y en la ID4365. Entonces, en rojo, bueno, rosa y rojo es la cepa PAU, y en azul es la ID4365 a 30 y 37 grados. Entonces, bueno, él sí encontró que tanto PHZ-A1, A2 y M se encontraba mayormente expresado en comparación con la PAU, como pueden darse cuenta, ¿no? Este es A30, este es el rosa, es la PAU, A30, y A30 la ID4365. Esta es la PAU, A30, 7, y la ID4365 a 37. Entonces pueden ver que hay mayor expresión, mayor transcripción, tanto de PHZ-A1, de A2 y de PHZ-M, ¿no? Entonces, bueno, una de las razones por las cuales se producía más piocianina era porque se transcribía aún más los genes que participan en la síntesis de este factor de virulencia. Sin embargo, hay una parte curiosa, ya que aunque se transcribe más, por ejemplo, PHZ-A1, ¿no?, a 37 que a 30, la mayor producción de piocianina se da a 30 y no a 37. Como lo pueden ver acá, la mayor producción de piocianina se da a 30 y no a 37, pero la mayor transcripción se da a 37 y no a 30, ¿no? Entonces, en este caso, nos preguntábamos si había un sistema de regulación, ¿no?, post-transcripcional que estuviera participando en regular la expresión de estos genes, no a nivel solo de la transcripción. Y un sistema que ha sido ampliamente estudiado en pseudomonas y en E. coli es el sistema GAC-RCM, donde el sistema RCM particularmente regula sus genes blanco a nivel post-transcripcional.
En este caso, por ejemplo, el sistema GAC están íntimamente ligados, ya que GACA es una sinasa histidínica que tiene dominios transmembranales y que es capaz de detectar una señal. Todavía se desconoce cuál es la señal que detecta, pero bueno, una vez que la detecta, se fosforila, y una vez que está fosforilada, fosforila a una segunda proteína que es GACA, que es el regulador de la respuesta. GACA fosforilado es capaz de activar genes blanco y particularmente activa los genes que están implicados en el segundo sistema de regulación, que es el sistema RCM. Este sistema RCM está conformado por dos RNAs pequeños en pseudomonas, que es RCMZ y RCMY, que son activados por GACA, y por dos proteínas que particularmente regulan de manera negativa, que es RCMA y RCMN, que no está acá, pero es una proteína muy similar, donde RCMA y RCMN son capaces de unirse a las secuencias de unión a ribosoma en el chain delgado y secuencias adyacentes para evitar su traducción. Sin embargo, este sistema también puede regular de manera positiva, pero es menos frecuente. Entonces, GACA, una vez que es fosforilado por GACS, activa la expresión de RCMY y RCMZ. Estos dos RNAs son capaces de titular a las proteínas que regulan de manera negativa, es decir, RCMA o RCMN. Por lo tanto, una vez que titulan esta proteína, bueno, los genes ya son traducidos, ¿no? Por eso es un sistema de regulación post-transcripcional. Y en pseudomonas, bueno, ya se ha evidenciado que participan en regular varios genes. Y varios que están involucrados también en el sistema de quorum sensing. Entonces la pregunta que teníamos era saber si este sistema también estaba regulando la producción de los factores de virulencia y en este caso, bueno, particularmente de la piocianina. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues inicialmente ver si los genes estaban conservados, ¿no? Si estaba el sistema GAC y el sistema RCM en la cepa ID4365, vimos que sí, que estaban conservados, ¿no? Que tenían una alta identidad con la cepa de referencia, e incluso, por ejemplo, las regiones reguladoras de PHZA1, A2 y PHZM tienen sitios posibles de unión a RCMA, ¿no? Entonces, con esos datos, pues empezamos a trabajar un poco más para saber si efectivamente el sistema participaba en regular a estos genes. Entonces, lo que hicimos inicialmente fue sobreexpresar cada uno de los genes del sistema, bueno, de RCMA, RCMN, RCMY, que es uno de los RNAs pequeños, y ver qué pasaba. Entonces, esto es la cuantificación de piocianina en la ID4365 sobreexpresando estos genes. Cuando se sobreexpresa RCMA, que es el regulador negativo, bueno, disminuye la síntesis de piocianina. Sin embargo, cuando se sobreexpresa RCMN, que es el homólogo a RCMA, bueno, no hay un efecto como tal. Por lo tanto, parece ser que en esta cepa RCMN no tiene un papel en regular la piocianina, pero sí RCMA. Cuando se sobreexpresa RCMY, por ejemplo, se aumenta la producción de piocianina, que era, bueno, si ese sistema participaba, bueno, era lo esperado, ya que estaría titulando RCMA y por lo tanto habría más piocianina. Y bueno, este es el vector vacío donde no tiene no provoca ningún cambio. Entonces, con estos datos estábamos encontrando que efectivamente ese sistema estaba participando en regular la producción de este factor de virulencia. Posteriormente nos centramos en ver cómo lo estaba haciendo. Entonces construimos una mutante en RCMA, ¿no? Ya que parecía, bueno, que era el que daba un efecto de regulación negativa. RCMN ya no lo estamos trabajando por ahora. ¿Y qué es lo que pasa en la mutante en RCMA? Bueno, era parte de lo esperado, ¿no? Ya que la mutación en RCMA aumenta la producción de piocianina, ya que no se encuentra el regulador negativo. Esta es la ID4365, este es el medio PPGAS, que es un medio que utilizamos en el laboratorio, que es un medio en bajo fosfato, a 30 y a 37 grados. Y esta es la cepa silvestre, la ID4365, esta es la mutante en RCMA, que sobreproduce piocianina en comparación con la cepa silvestre, ¿no? Tanto a 30 como a 37 grados, como se pueden dar cuenta acá. Y nuevamente, no se produce más a 30 que a 37, más piocianina. Y bueno, para evidenciar que el fenotipo era dado por la mutación de este gen, bueno, pues introducimos nuevamente este gen, lo expresamos en un plásmido y bueno, el fenotipo se restaura como a la cepa silvestre, ¿no? Y bueno, es el plásmido vacío, ¿no? Como control. Esto pasa a 30 y a 37 grados en medio PPGAS. Sin embargo, también lo hicimos en medio LB y sucede lo mismo. Tenemos la piocianina en la ID, en LB a 30 y 37 grados, la mutante en RCMA es menos pronunciado porque produce menos piocianina en LB. Y bueno, pero la mutante en RCMA sí produce más piocianina en comparación con la cepa silvestre. Y bueno, cuando se complementa, bueno, disminuye y el vector como control, bueno, no tiene ningún efecto, ¿no?
Y con estos datos nuevamente confirmamos que este sistema estaba participando en regular la piosanina. Posteriormente, como este sistema regula de manera post-transcripcional, pues quisimos ver qué pasaba con la expresión de los genes. Particularmente, ahorita les voy a mostrar lo que pasa con PHZA1, que es uno de los genes que participa en su síntesis. Construimos unas funciones traduccionales de PHZA1 y lo medimos en ppGas a 30 y a 37 grados. Y como pueden darse cuenta, bueno, esta es la cepa silvestre, ¿no? La expresión de PHZA1 en la cepa silvestre, esta es la expresión de PHZA1 en la cepa mutante en RCMA, y ese es PHZA2 en la silvestre, y ese es PHZA2 en la mutante en RCMA. Esto es a 30 y a 37 grados en este medio, el medio ppGas. Entonces, como pueden darse cuenta, la expresión de PHZA1 se encuentra aumentada, ¿no?, en la mutante en RCMA. Por lo tanto, RCMA sí está regulando de manera negativa, pero en este caso solamente a A1. ¿Qué pasa con A2? Con A2 sucede lo contrario. Para empezar, se expresa muchísimo más que A1, ¿no?, como pueden darse cuenta acá, tanto a 30 como a 37, y la mutación en RCMA, en lugar de aumentar más su producción, lo disminuye. Es decir, que RCMA en este caso estaría regulando de manera positiva a PHZA2, ¿no? Entonces regula diferencialmente cada uno de los clústeres, A1 de manera negativa y A2 de manera positiva, ¿no?, a 30 y a 37 grados. Y además también, bueno, particularmente parecería ser que aunque hay mayor traducción de A1, pues no se ve en la producción de piosanina, ya que la mayor producción de piosanina, aunque hay mucho A2, se sigue sintetizando poca, ¿no? Y solamente cuando A1 se sobreexpresa, bueno, se da la mayor síntesis de piosanina, ¿no? Entonces, bueno, con esos datos, pues estamos trabajando ahorita y, bueno, en saber qué pasa con A2 y con M y con S, para ver si también este sistema está regulando de manera post-transcripcional cada uno de estos genes. Posteriormente quisimos saber si además de la piosanina había otros factores de virulencia que también eran regulados por este sistema y, bueno, nos enfocamos en la producción de los ramnolípidos. Y, bueno, esta es una manera cualitativa, es una placa de TLC donde se corren los ramnolípidos de la bacteria, los extraes. Este es el monorramnolípido, el D, que son nuestros controles, la cepa silvestre, la ID4365, que produce ambos, y la mutante en RCMA, que parece ser que no produce ramnolípidos. Esto es en el EV a 37 grados a las 24 horas. Posteriormente lo verificamos en ppGas, tanto a 30 a 37 y en el EV a 30 y a 37. En la ID4365, y, bueno, también quisimos ver qué pasaba en la cepa de referencia, en la cepa PAO. También construimos la mutante en RCMA en esta cepa. Entonces, como les había mostrado, en la ID se producen el mono y el D, y en la mutante en RCMA, tanto en LB como en ppGas a 30 y a 37, disminuye la producción de los ramnolípidos. Sin embargo, en la cepa de referencia en la PAO no parece ser así, ya que, bueno, la mutación en RCMA no parece tener un efecto como tal, ya que, como pueden darse cuenta acá, aún siguen produciendo el mono y el D ramnolípido. Posteriormente eso lo cuantificamos para ver si lo que veíamos en la placa sí, era cierto. Y efectivamente, ¿no?, en la cepa PAO parece ser que el sistema RCM no está regulando la producción de ramnolípidos, pero en la cepa ID4365 la mutación en RCMA disminuye su producción. Y en ese caso en particular, bueno, RCMA estaría regulando de manera positiva la producción de este factor de virulencia. Todavía falta por investigar si lo hace de manera directa o lo hace de manera indirecta, ya que generalmente este sistema regula de manera negativa. Y a manera de conclusiones de esa primera parte de la cepa ID4365, bueno, les puedo decir que, bueno, la inactivación del ACR pues no abate la síntesis de los factores de virulencia, y particularmente tampoco en la PAO como ha sido descrito. El sistema RHLR sigue activo y la ACR conserva su función en la ID4365, y el sistema RCM, bueno, está involucrado en regular la síntesis tanto de piosina como de ramnolípidos. Y, bueno, como les comentaba, pues aún estamos trabajando en ver cómo desmenuzar más cómo lo hace este sistema. Y la segunda parte de la plática es sobre la otra cepa que tenemos, que estamos estudiando, que es la TCC9027, y esta cepa, bueno, puede sintetizar piosina aún en ausencia de un sistema PQS funcional.
Y nada más para recordarles un poco sobre estos sistemas. Bueno, el sistema RHLR, bueno, les había dicho que se une a C4 y activa sus genes blanco. Dentro de los genes blanco en particular que activa, son aquellos que son necesarios para la síntesis de piosanina. Mutaciones en RHLR abate completamente la producción de piosanina. El otro sistema, que es el sistema PQS, también participa en regular la producción, ¿no? Les había comentado que PQSR se une a PQS o HHQ y activa la transcripción de los genes para sintetizar alquilquinolonas, que es la molécula señal de este sistema. Sin embargo, en últimos años se ha evidenciado que hay una proteína que es PQSE que se encuentra dentro del clúster, dentro de este operón, que es la que particularmente está involucrada en regular la piosanina. Por ejemplo, en esta imagen les puedo mostrar en la cepa PAO, la de referencia, produce piosanina. Cuando se sobreexpresa PQSE en trans, la producción de piosanina aumenta. Cuando se muta PQSE, que es esta proteína, la piosanina se abate, su producción, y cuando se restaura a la expresión de PQSE, pues también se restaura la producción de piosanina. En el caso de la mutación en PQSR, que es el regulador que activaría la expresión de estos genes, cuando se muta, no produce piosanina. Cuando se complementa con PQSR, se restaura la piosanina, ¿no? Y cuando se complementa con PQSE, también sobreproduce piosanina, ¿no? Entonces, con estos datos, es un artículo de un grupo de investigación de Estados Unidos. Se evidenció que PQSE es quien participa en regular la producción de este factor de virulencia, ¿no? Mutaciones en PQSE o en RHLR abate su síntesis. Y bueno, ahora se ha estado buscando la relación entre PQSE y RHLR, que es parte del trabajo de Selene, pero bueno, se propone, ¿no?, que estos dos interaccionan y bueno, regulan directamente su producción. PQSE no tiene dominios de unión a DNA, entonces por lo tanto se propone que bueno, de alguna forma ayuda a que RHLR aumente su afinidad por sus genes blanco, ya que RHLR, bueno, sí tiene sitios de unión a ADN, perdón. Entonces, ya sabiendo esto, la cepa TCC9027 no tiene la proteína reguladora, las PQSR. Entonces, por lo tanto, se esperaría que no produjera piosanina ni alquilquinolonas. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, esto fue un artículo que se publicó hace el año pasado. Y lo que hicimos fue, para empezar, un solder blot contra PQSR para ver si estaba el gen. Esta es la cepa PAO, donde sí tiene el gen de PQSR, y esta es la cepa TCC9027 que no tiene el gen, ¿no? Entonces comprobamos que esta cepa no tenía a PQSR. Posteriormente, como PQSR es necesario para la síntesis de piosanina, y de alquilquinolonas, medimos la producción de alquilquinolonas utilizando un biosensor. El biosensor se activa una vez que detecta alquilquinolonas que son extraídos de la cepa que vamos a probar. Y bueno, esto se mide por luminiscencia. Entonces extrajimos las alquilquinolonas tanto de la PAO, que fue nuestro control, y de la TCC9027, y lo pusimos en contacto con el biosensor, que es una función transcripcional de PQSA. Y si hay alquilquinolonas, se enciende la expresión de estos genes y se puede medir la luminiscencia. Entonces, esta es la PAO, donde sí produce alquilquinolonas, ya que se activa el biosensor, y esta es la cepa TCC, que no produce alquilquinolonas, ¿no? Y bueno, esto es debido a que no tiene a PQSR. Ya Selene, en su tesis de doctorado, bueno, está trabajando más con esto, y ella pudo evidenciar que el fragmento que le faltaba a la TCC9027 correspondía a un fragmento de 1.17 kilobases que se llevaba PQSR y partes del gen PHNB que también participan en la síntesis de piosanina. Sin embargo, esta cepa, aún a pesar de no tener PQSR, puede producir piosanina en un medio PPGAS, que es un medio de bajo fosfato, que es el que trabajamos en el laboratorio, pero no lo produce en LB y no produce alquilquinolonas ni en PPGAS ni en LB. ¿Cómo lo hizo Selene? Bueno, lo que ella hizo pues fue cuantificar primero piosanina, ¿no? Este es en la cepa PAO, que sí produce piosanina, y esta es la TCC9027, que no produce. Esto es en LB. Y en PPGAS sí produce, ¿no? Esta es la cepa PAO, que produce más piosanina en PPGAS, eso ya lo habíamos visto anteriormente en el laboratorio, pero la ATCC9027, que no tiene a PQSR, sí produce piosanina en este medio, particularmente. Entonces, sabiendo esto, y sabiendo que PQSR participa en la síntesis de piosanina, pero también en las de alquilquinolonas, bueno, la pregunta que surgía era si en medio PPGAS pues también se producían alquilquinolonas, ¿no? Que tendría que ser independientemente de PQSR, ya que no lo tiene. Entonces, el N midió la producción de alquilquinolonas.
NLB y bueno, vio que no producía, ¿no? Y era algo esperado, ¿no? Porque tampoco produce piocianina. Sin embargo, en PPGAS, a pesar de producir piocianina, no produce alquilquinolonas, ¿no? Entonces, por lo tanto, la expresión del operón biosintético no se está dando independientemente de PQSR, ¿no? Pero sí está produciendo, pues, la piocianina. Con esos datos, bueno, posteriormente la pregunta que seguía era si en LB lo que faltaba era la expresión de PQSR, que era el que daba el fenotipo de la nula producción de piocianina y la nula producción de alquilquinolonas. Entonces, Selene lo que hizo fue complementar, bueno, expresar a PQSR en trans en la cepa TCC 9027, cuantificó piocianina y vio que en LB ya producía piocianina, ¿no? Como pueden darse cuenta en esta tabla. Y bueno, si ya producía piocianina y ya estaba expresando PQSR, pues también lo más probable era que se sintetizara alquilquinolonas. Entonces ya midió la síntesis de las alquilquinolonas y efectivamente encontró que, bueno, ya se restauraba su producción. Esa es NLB, la cepa PAO, ¿no? Que produce alquilquinolonas. Este es el plásmido vacío que utilizó Selene para expresar a PQSR. Esta es la TCC 9027 que no produce. La TCC 9027 con el plásmido vacío que tampoco produce. Esta es la TCC 9027 ya expresando a PQSR, donde pueden darse cuenta, bueno, que ahora sí ya hay síntesis de alquilquinolonas. Y este, bueno, es su control. Debido a que PQSR transcribe todo el operón y que PQSE se ha evidenciado que es el importante para la producción de piocianina, pues ella posteriormente expresó en trans a PQSE, bueno, para confirmar que efectivamente este fenotipo era dado más en lugar de, bueno, sí por PQSR, pero también por PQSE. Entonces, ella expresó a PQSE en trans, en esta cepa, y encontró que efectivamente PQSE es quien controla la síntesis de piocianina y lo que hace falta en la cepa PAO, digo en la cepa TCC, en el LB para que se produzca piocianina. Posteriormente ella midió alquilquinolonas y bueno, no se produce, ¿no? Evidentemente, bueno, porque PQSE no participa en la síntesis como tal de las alquilquinolonas. Entonces, con estos datos parece ser que en la cepa TCC 9027, pues lo único que le hace falta es PQSE para que produzca tanto piocianina como alquilquinolonas en medio LB. Pero aún seguía estando la pregunta de qué es lo que pasa en medio PPGAS, ¿no? Si aún en ausencia de PQSR se produce piocianina. Entonces, bueno, una hipótesis que se manejó pues fue ver si PQSE estaba expresándose en medio PPGAS en comparación con LB, y esto tendría que ser independientemente de PQSR. Y Selene lo que hizo pues fue hacer RT-PCR para ver cómo estaba la expresión de este gen. Y eso es lo que encontró. Estos son sus controles, el de genómico, esto es en la PAO, en LB y en PPGAS, ¿no? Donde no hay ningún cambio. Eso es una región intergénica de PQSD y PQSE, ¿no? Que nos permite ver la expresión de PQSE. Y esta es la cepa ATCC en LB y esa es la cepa ATCC en PPGAS. Entonces, como pueden darse cuenta, parece ser que PQSE se está expresando en medio PPGAS y esto lo estaría haciendo aún en ausencia de PQSR. Entonces, y bueno, con estos datos, bueno, también estaría en parte respondiendo la pregunta de por qué se produce piocianina en medio PPGAS, aún en ausencia de PQSR, ¿no? Selene lo que va a hacer posteriormente, bueno, va a hacer PCR en tiempo real, ¿no? Para medir los transcritos, ya que esto es de manera cualitativa, ¿no? Y bueno, después construir algunas funciones, bueno, para determinar que efectivamente esto está sucediendo y esto estaría explicando el fenotipo. Y bueno, a manera de conclusión, bueno, en la cepa TCC 9027, PQSR es esencial para la producción de piocianina y alquilquinolonas en el medio LB, pues ya que activa la expresión del operón completo de PQSA a PQSE y con ello pues a PQSE, que es esencial para la producción de piocianina. Y bueno, en el medio PPGAS, la expresión de PQSE parece ser independiente de PQSR. Y bueno, hasta aquí es la parte de la charla. Dentro de los agradecimientos, bueno, pues a la doctora Gloria Soberón, que es la líder del grupo, al doctor Luis Servín, que bueno, colabora con nosotros ampliamente, a la doctora Abigail, que es la técnico de laboratorio, y bueno, los resultados que les presenté eran parte de los proyectos del proyecto doctoral de Selene y del proyecto de maestría de Martín Soto. Y bueno, este es el grupo de investigación. Este es Martín, este es Selene,
y es la doctora Gloria, que soy yo, y bueno, ese es el grupo de investigación que tenemos. Y eso es todo. Gracias. Hola, como tal, la cepa tiene mutación. ¿La cual cepa? La cepa de Mequedes número 4 o algo así. La cepa, la ID4365, sí tiene una mutación en ACR. Es una mutante natural en ACR. O sea, ¿mutación real o mutación conforme al experimento? No, real. La cepa la trae, no se generó la mutación. Ahora. ¿Alguien más? Tú ahorita nos pusiste un escenario completamente pues, renovado de cómo se están regulando los tres sistemas principales que se ven de manera categórica de salmonela. Todo más. ¿Cabría la posibilidad que hay otras variaciones de este sistema de regulación? Sí, de hecho, en últimos años se ha evidenciado, ¿no?, que hay una plasticidad enorme de los sistemas de quorum sensing y particularmente la cepa PAO, ¿no? Hay aislados, por ejemplo, clínicos en donde, por ejemplo, el sistema LAS también no es funcional, aún se sigue produciendo los factores de virulencia y sí es algo que ha salido en los últimos años y bueno, nosotros lo hemos encontrado también particularmente en el laboratorio, ¿no? Que incluso, por ejemplo, en la PAO, que era la cepa donde se tenía como muy establecido la jerarquía, bueno, parece ser que no es así, se ha encontrado en otros grupos y en nosotros también no hemos encontrado que, bueno, que aún a pesar de que se muta el ACR, que está en la cima de la cascada, bueno, los factores se siguen produciendo y se siguen expresando los genes que no deberían expresarse como estaba inicialmente propuesto. Eso habla un poquito, bueno, habla mucho de la plasticidad que tiene esta manera de cuentas para ver si puede tener variantes de cómo está expresando las diferentes toxinas. Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues le damos las gracias. Gracias. Por haber venido. Sí, PQS estaba encargado de la regulación de la producción de cesina. Sí. Y tengo una pregunta. Al final, la conclusión de la segunda parte es que PQSR también es esencial para la producción, bueno, en la cepa 9027 es también esencial para la regulación de la producción de la cesonina, ¿no? Ajá. Y quisiera saber, si no tiene el gen PQSR, ¿cómo es que encontraron que también es esencial para la producción de la cesonina? Es que PQSR lo que hace es activar todo el operón en el cual se encuentra PQSE. Entonces, si tú mutas a PQSR, por ejemplo, el operón de donde está PQSE, que es el esencial, no se expresa, ¿no? Entonces, por eso PQSR es esencial, ¿no? Si no está, no se expresa el operón y no se expresa PQSE, que es quien regula directamente, o quien está implicado en regular la piocenina. ¿Sí? Como tal, la cepa se puede alterar observándola en otra lente, o sea, el experimento lo puedo hacer después y ver el tiempo real, o sea, el número que coincida con 4, o sea, no como una prueba, sino como un experimento. ¿Se puede experimentar? No entiendo tu pregunta. ¿A qué te refieres con 4? Es que, según yo, existe una lente especial para observar la vida, o sea, como tal. Ajá. Se encuentra la lente en Europa o en América, o no sé. No lo sé. Más bien iría enfocado Bueno, gracias. a un área microscópica, ¿no? ¿Alguien más va a hacer alguna pregunta? ¿No? Pues entonces, ahora sí, doctor. Muchas gracias.